continuamos con más de la revista y vamos a hablarle, bueno, a continuación le vamos a presentar una nota acerca del Camino del Inca, un lugar que definitivamente nos llama muchísimo la atención y por eso estuvimos ahí presentes. El Camino del Inca en Latinoamérica, que claro, recorrían como 12 horas, Denise, para poder llevar toda la mercadería. O sea, es algo muy interesante. Y es un lugar turístico, ¿no es cierto? Donde muchas personas lo recorren, muchas personas lo siguen, evidentemente. Por ejemplo, hay algunos feligreses también que pasan por este lugar para poder no solamente apreciar el tema turístico, sino también por fe. Así es, y nosotros tenemos un reportaje especial sobre el Camino del Inca, que es un patrimonio cultural de la humanidad. Un tramo en Bolivia es denominado la Ruta del Sufrimiento. Pese a su importancia cultural, sufre un deterioro y falta de mantenimiento de las autoridades. Conozcamos más detalles en el siguiente reporte de informe. Se lo presentamos. Don Jesús Uxo cuenta que él ya está acostumbrado a caminar por estos senderos. Su vivienda se encuentra en medio de la ruta del Taquesi. Para llegar allí, desde la ciudad de La Paz se deben pasar por montañas, lagunas y ríos por más de 6 horas. ¿Usted recorrería el camino del sufrimiento? ¿Por qué se llama el Taquesi? Es de la aymara taquesiñas, de español sufrir. El Taquesi es solo una parte de los 60.000 kilómetros del Camino del Inca, que se extiende por lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y en el tramo que está en el departamento paceño se observa un deterioro. Nos encontramos a más de 4.250 metros sobre el nivel del mar en el ingreso a la ruta precolombina hacia el Taquesi. Hace más de 600 años, habitantes de culturas antiguas transitaban por estos lugares para intercambiar los productos que producían. Ahora está disponible como una ruta turística, un viaje que dura más de 2 días caminando. El Camino del Inca fue construido por culturas como los moyos y tihuanacotas y luego perfeccionado por el imperio de los hijos del sol. Entonces vamos a pasar por diferentes pisos ecológicos, desde lo que es la cordillera, los valles, la ceja de montaña y llegando a los yungas, ¿no? Esta calzada era el camino para el intercambio de papa, maíz y charque de llama del altiplano por las frutas del valle y el trópico de La Paz. Cerca está la comunidad de Choquecota y traducido a lo que es el español significa como un montón de papas. Y se subía por este camino con recuas de llamas hasta cierto punto donde también los pobladores de los yungas subían, ¿no?, con sus productos, principalmente lo que es la coca. Ya son pocos los tramos que quedan con el empedrado original. El Camino del Inca incluso se extendió hasta las tierras bajas. Los expertos lamentan la falta de cuidado. Sabemos que llegan hasta Santa Cruz, llegan hasta Maipata, llegan hasta Lagunilla. Hay un descuido y más que todo un abandono de las autoridades por cuidar este patrimonio. El Camino del Inca es un atractivo turístico único para quienes se aventuran a recorrer en no menos de 15 horas los más de 45 kilómetros en la ruta del Taquesi. Pese a los riesgos, es una travesía que queda marcada en el recuerdo de los visitantes. Sin retorno, porque si retornas vas a sufrir más, porque la subida es más fregadita. ¡Hey! ¡Por aquí! El sonido de un silbato evitó muchas veces que algunos caminantes se extravíen en estos senderos. Solo durante el feriado de Semana Santa, 3 personas fueron rescatadas por los bomberos, después de 2 días sin alimento y agua. Era gente que se aventuró sin un guía experimentado.
Han tomado el desvío equivocado y bueno, han salido a otro lugar. Y lo que tratamos de hacer es evacuar lo más rápido posible. Llevamos algo también de alimento. Los descansos en el camino del Inca no deben excederse. Tampoco la comida y agua que se lleve en la mochila. Cada gramo que se carga en la espalda toma mayor peso con los minutos. En la ruta hay pocos servicios. En medio camino apenas se puede acceder a una taza de café ofrecida por Don Jesús. Y al finalizar el primer día del recorrido, se puede disfrutar de una cena en la única cabaña del lugar, que pertenece a Don Primo, en la localidad de Cacapi, al ingreso a Sudyungas. Otros llegan llorando y indican nunca más el Taquesi, pero resulta que al año siguiente vuelve a venir. No es que queremos ver a los primerizos, ¿no? que cómo sufren. Tras 4 horas más de caminata en el segundo día, el recorrido concluye en Yanacachi, un pueblo de Sudyungas. Allí los pobladores vieron que la cantidad de turistas se redujo a causa de la pandemia y la falta de preservación de la ruta turística. Acá tenemos bastante turismo, no está saliendo tanto como anteriormente. Estamos acá esperándoles con los brazos abiertos, tenemos hostales, tenemos transporte. Bolivia ha identificado al menos 35 rutas preincaicas y solo una fue promovida como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2014. En la ruta del Taquesi se observa la falta de preservación y señalización. A pesar de ello, los caminantes ven con ojos propios la naturaleza, desde los nevados hasta la vegetación subtropical, y concluyen que vale la pena ir por el Taquesi. Sí, una vez más.